Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en esta emisión, una emisión más del podcast Zona Psique. Y bueno, como lo habíamos prometido anteriormente, pues vamos a dedicar este podcast a Melanie Klein. Y bueno, para esto pues nos va a hacer colaboración lo que es el doctor Armando Quintero. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, bien aquí, disfrutando de este nuevo encuentro contigo, ya la tercera vez que nos vemos, y ahora sí, hablando de esta autora, que desde la vez pasada que estábamos hablando de Anna Freud, comentábamos que, digamos que tenemos como un mayor apego, no sé, tanto teórico como obviamente de su vida, sí, de Melanie Klein. Sí, exactamente. Bueno, sus aportes, pues como han sido verdaderamente grandes, dijéramos que es mucho contenido, ¿verdad? Pero vamos a empezar ahora sí que desde la introducción, que sería pues Melanie Klein. Nace en Londres en 1882, creadora de la teoría del funcionamiento psíquico. Ella hizo importantes contribuciones sobre todo al desarrollo infantil, como ya lo habíamos comentado, y bueno, todo esto desde la teoría psicoanalítica. Y también, bueno, ella funda la Escuela Inglesa del Psicoanálisis, ¿no? Que eso es algo a destacar. Y bueno, dentro de sus aportes pues más grandes es del abordaje infantil, ¿no? Sí. Bueno, dijéramos que sus estudios pues tienen que ver muchísimo con el psicoanálisis. A principios de 1900 muere su padre, Maurice Reises, y bueno, dentro de todos sus dijéramos aportaciones, en 1918 ella asistía al quinto Congreso Psicoanalítico Internacional con la presidencia de Ferenczi, que también es otro de los que aportan en el psicoanálisis, ¿no? En este mismo, en el que Freud lee Lines of Advances of Psychoanalytic Therapy. Uh-huh. En este congreso realizado en tiempos de guerra causa una fuerte impresión en Klein, y según ella misma recuerda que esa impresión fortalece el deseo de dedicarse ya de lleno al psicoanálisis, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves esta cuestión de Melanie Klein? Pues como de costumbre, vamos a saber que la parte teórica siempre va a ir de la mano con las vivencias de determinados autores. Vale la pena entender el gran acercamiento que tuvo, sobre todo con el psicoanálisis infantil, y para empezar desde su propia vida, como, bueno, a lo mejor datos más, datos menos, pero es hija de Libusa Deutz y de Maurice Reises, que originalmente son sus papás. Emily es su hermana mayor. Ella es la cuarta hija de este matrimonio. Es Emily, Emanuel, Sidonie y ahora sí, Melanie. Nada más que ocurren cosas bien chistosas, porque por ejemplo su hermana Emily se casó con un médico, Leo Pick. Ella pues tiene una vida del 76 más o menos al 40. Ella vive 74 años. Su tercera hermana, o sea, Melanie es la cuarta, pero la tercera fue la que murió primero, murió a los 8 años de tuberculosis. Uh-huh. Luego, de reumas o de padecimientos reumatoides, su hermano Emanuel, que de hecho fue quien la impulsó a estudiar medicina, específicamente la rama de la psiquiatría. Y su hermana Emily no se explica directamente, o no recuerdo de qué muere, pero Melanie murió de anemia. Uh-huh. Si mal no recuerdo, corrígeme también, y cáncer de colon. Pero ella sí logra vivir hasta los 79 años. O sea, de sus 4 hermanas, ella es la que más vive. Exacto. Luego pasa que efectivamente, si notamos, su papá es Maurice Reises. Entonces, ¿cómo le hace Melanie para adquirir el apellido Klein? Exacto. Pues a los 17 años, en 1899, se compromete con Arthur Stephan Klein, que es un químico industrial. Ella tenía 17 años, él tiene 21 años, y deciden casarse. La situación fue que, aunque ellos, digamos, se comprometen en 1899 y a lo mejor se casan un poquito después, realmente es en 1921
que se divorcian. Porque no vivían juntos, porque sus carreras profesionales eran diferentes, porque se llevaban mal con sus suegros, porque él peleaba la custodia de sus hijos, que tiene 3 hijos con este bebé. Ahora sí que vamos a decir, o como dirían en los programas aquí en Seattle, tiene a su hija mayor que es Melita, tiene a su hijo del medio que es Hans, y a su hijo menor que es Eric. Y entonces, cuando se separan, Arthur y Melanie, ocurre que Arthur se queda con la custodia de Eric, que es el menor, y Melanie se queda con la custodia de Melita y de Hans. Ahorita no quiero como profundizar mucho en estos dramas familiares, pero como vemos, de repente ocurren varias situaciones, por ejemplo, que su hija Melita también estudia psicoanálisis. Y también se forma como psicoanalista, solamente que llega a un punto de su carrera donde difiere con Melanie Klein, y de hecho llega a tal punto que dejan de hablarse de por vida, así como con Anna Freud, veíamos en el programa anterior con esto de las controversias. Las controversias, exacto. Y fíjate 45, también con su hija mayor. En 1922 Klein se convierte en miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica de Berlín. Es en ese mismo año donde Anna Freud se convierte en miembro de la Asociación Psicoanalítica vienesa, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, justo 1922 representaría como el ascenso de las dos. Ajá, o sea, en 1922 Klein había, digamos, se forma o es reconocida en Berlín, pero posteriormente pasa a Inglaterra. Ajá. ¿No? O sea, por eso es como las controversias entre la escuela inglesa y la vienesa, por la parte inglesa de Melanie Klein en su momento, y la vienesa por la parte de Anna Freud. Y en 1924 inicia su análisis con Abraham. Él va a continuar hasta la muerte del mismo diciembre de 1925. En este periodo, dijéramos, es muy productivo. Melanie Klein expone por primera vez ante un congreso la técnica del análisis en niños pequeños en el 8º Congreso de Psicoanálisis Internacional. Es en este congreso en Salzburgo, cuyo presidente es Abraham. Y bueno, Ernest Jones escucha con mucho interés esta ponencia, que si recordamos, Ernest Jones es como el biógrafo oficial de Sigmund Freud. Y bueno, también en 1924 se presenta ante la Sociedad de Viena un trabajo de ella que se llama Principios psicológicos del análisis infantil. A fines de ese año, una neurosis obsesiva de una niña de 6 años, que es otro de sus trabajos. Y bueno, eso es muy interesante porque ya empieza ya a abordar todo esto de la teoría, entender sobre todo la mente infantil, ¿no? Exactamente. La teoría de la mente infantil y la repercusión que tiene en el funcionamiento adulto. Recordemos que en psicoanálisis nos interesa mucho entender cómo es que se construye, cómo es que se forma la psique infantil, porque esto, desde esta perspectiva, determina muchos de los fenómenos que ocurren en el periodo adulto. No como una repetición, porque, repito, no somos cognitivo-conductuales o conductistas, como depende de lo que vivas, es lo que va a ocurrir, pero sí los fenómenos que ocurran y cómo lo vivas, es decir, de qué forma se construye tu realidad psíquica, sí determina en el futuro cómo vas a vivir esta realidad psíquica. Claro. Entonces, vale la pena recordar que a esta desgraciada, es decir, a Melanie Klein, recordemos que más o menos se había casado en 1903, a los 21 años, con su esposo, pero en 1906, cuando se mudan, no me acuerdo a qué lugar, le entra una depresión muy fuerte y que le duró muchos años, creo que fue como una década. Periodo en el que tiene a sus hijos, periodo en el que se distancia de su esposo, y entonces, después, y tú mencionas perfectamente bien en el 8º Congreso de Psicoanálisis, pero resulta que es en 1918, o sea, un tantito antes, en el 5º Congreso Internacional de Psicoanálisis, cuando tiene su primer acercamiento real al psicoanálisis, porque llega como asistente a este 5º Congreso, y luego en el 6º Congreso de Psicoanálisis, de hecho fue en el 5º Congreso 1918, y 1919 Klein expone su primer trabajo, y es aceptada como miembro de la Sociedad Psicoanalítica Húngara. Exacto. Ya de ahí, ahora sí lo que dijiste tú, ¿no? Exacto. Esta parte donde ya es apoyada y reconocida de forma, pues, internacional. Así es.
Algo a destacar importante es que, bueno, es discípula de Sigmund Freud y es una de las autoras del psicoanálisis más importantes, ¿no? Que sigue hasta hoy. Y bueno, Melanie Klein pues es conocida por el ajuste del modelo psicoanalítico hacia el enfoque hacia niños o el trabajo hacia niños, ¿no? Siendo una de las principales autoras sobre este trabajo, ¿no? La teoría psicoanalítica de Melanie Klein está, dijéramos que es continuadora de los aspectos de la obra de Freud, pero destaca por profundizar aspectos sobre todo del desarrollo a lo largo de la infancia, ¿no? Y crear como este enfoque como Exacto. relacionado con los objetos, que ahí es la parte medular. Justo esa palabra es interesantísima. Resulta que en psicoanálisis entendemos como un objeto, no una cosa, no como esta taza, no Exacto. como una pluma o un celular, Uh-huh. o algo existente materialmente. En Uh-huh. psicoanálisis entendemos a un objeto como cualquier cosa que podamos representar mentalmente. Uh-huh. Y esto vale la pena aclararlo porque a veces cuando alguien que no sabe de psicoanálisis se atreve a leer a Freud, que es como el más suavecito, o a Uh-huh. otros autores, de repente se confunde. Por Sí, ejemplo, cuando leemos que el primer objeto de amor de un niño es su mamá, de repente decimos, pero mamá no es una cosa. Ah, lo que pasa es que nosotros entendemos a un objeto como aquello que podamos representar. exacto, Pensamientos, sentimientos, plantas, animales, cosas, personas. Somos objetos en cuanto a que podemos tener una representación mental. exactamente. Así es Esto donde se se llama teoría desprende de su... relaciones objetales, la de Exactamente, esta es donde señora. iba. Sí, la teoría de las relaciones objetales, ¿no? Que es la teoría específica de Klein, que se basa principalmente en esta relación que, como tú comentas, que tenemos con los objetos que de alguna forma significamos en nuestra mente, ¿no? Y en esta teoría establece pues que el sujeto se relaciona con el medio a través de estas sensaciones, impulsos, ¿no? Y se proyecta este impulso sobre objetos. Las relaciones de dichos objetos de alguna forma generan como huellas, ¿no? Huellas que de alguna forma se quedan inmanentes hacia la relación, bueno, hacia la, bueno, afectan la relación que tenemos con otras personas. Esa es la Exactamente. importancia, ¿no? Aquí radica una importancia bien grandota porque tú mismo eres un objeto para ti mismo. Uh-huh. Y también todo el exterior, pero también el interior son objetos. Entonces, aquí vale la pena aclarar que hay una obra de Klein que publica en 1930, sí, 1932. Lo que pasa es que estaba como con la muerte de Freud en el Ajá, 39, pero sí, no, en el 32 publica el psicoanálisis en niños. Y ahí se considera como una de las máximas obras de psicoanálisis infantil. Y ella, en esta obra, explica por primera vez, digamos, las dos posiciones, esquizoparanoide y la exacto, posición depresiva, que van a marcar esta descripción, pero también esta separación con la forma de ver el psicoanálisis infantil de Ana Freud. Porque uh-huh, mientras Ana Freud se entiende que el yo todavía no está formado, que después de nacer necesita mucho contacto con las figuras parentales y necesita unas condiciones lo más próximas a una familia, Melanie Klein apoya el juego como, digamos, equivalente a la asociación libre en los adultos. O sea, los adultos se acuestan en el diván, asocian libremente. Y con los niños, jugamos con los niños. O sea, no esperamos ajá, que nos verbalicen lo que ocurre, exacto. sino que interactuamos. Lo llevan a una forma ya como experimental, como vivida, ¿no? Exactamente. Entonces, ella, aparte, expone que el yo de los niños desde el nacimiento está formado. Ajá, No sí, quiere es decir que sea interesante un eso. yo adulto, o sea, no está estructurado de la misma manera, pero para Melanie Klein, el yo infantil ya existe, Que incluso desde el nacimiento, eso es pero súper tiene algunas interesante. características bien interesantes. Sí, sí. Y lo que mencionas aquí es esto de los objetos. ¿Por qué? Porque un yo infantil, o sea, un yo así que sería antes de los 4 meses, antes de los 6 meses de haber nacido, digamos que tiene características como que percibe el mundo de forma total. Y a esto le Uh-huh. vamos a llamar objetos totales. ¿Cómo es total? Que cuando tú percibes una característica, por ejemplo, si tú me percibes a mí y yo te caigo bien, no es como que sepas que yo pueda ser una persona que a veces me siento bien, a veces mal, o Uh-huh. que a veces puedo decir algo que te guste y a veces que no.
para un niño pequeño, las cosas son o 100% buenas o 100% malas. Aplica para sí mismo, pero también para el exterior. Exacto. En ese sentido, se llaman objetos parciales, porque solamente percibes una parte del mundo y sientes que es la totalidad. Por ejemplo, cuando el niño hace un berrinche y si nota que ese berrinche afecta de forma negativa a algo, no siente como, ay, hice un berrinche y se enojaron, sino literalmente es como esta ansiedad de lo aniquilé. O al revés, si viene de afuera para adentro es de me voy a morir, ¿no? Sí, O sea, como el estado como paranoide. Exactamente, la posición esquizoparanoide, digamos que tiene esta característica en particular. El yo está escindido y el yo se vive con una ansiedad persecutoria, pero también es donde se puede forjar o formar esta potencialidad de reparación que aparece en la posición depresiva. Claro. Eso es muy interesante lo que mencionas, porque de alguna forma, bueno, la mente del niño internaliza, ¿no?, las experiencias que vive, y de esta forma estructura como una huella psicológica en el sujeto adulto. De alguna forma como que la configura, ¿no? Allí radica otra diferencia con Ana Freud, porque mientras para Ana Freud lo que hagan los papás discutir en el niño, para Melanie Klein no. Melanie, el yo del niño ya tiene ciertas características. Ok, percibe la realidad, no de forma total, pero primero proyecta al exterior toda la agresión que pueda tener, toda la parte destructiva, y esto al mismo tiempo pues va a hacer que perciba la parte positiva o negativa, no ambas, pero ambas coexistiendo. Y es ahí donde ya explica esta parte del pecho bueno y pecho malo, porque al final mamá va a encargarse de darle las características o de protección, ¿no? Incluso Winnicott se analizó con Melanie Klein, vale decirlo. Y en el punto de la madre y la función materna coinciden. Mientras para Winnicott es la madre suficientemente buena, para Melanie Klein es el pecho bueno o el pecho malo, porque en la posición esquizoparanoide, si mamá da lo necesario, si calma, si brinda la alimentación, si te cuida, si te da palabras de cariño, se percibe como 100% buena y gratificante, como lo mejor. Pero si en algún momento esta misma mamá no da lo suficiente para gratificar las necesidades, literalmente le proyecta lo negativo y la percibe como 100% mala y destructora. Y entonces no es que el niño diga mamá se enojó, o no es que el niño diga ay tengo hambre y tengo que aguantarme. Literalmente su angustia es de aniquilación. Se le llama aniquilación del yo, porque si el niño siente hambre, no dice me duele la panza o tengo hambre, es me estoy muriendo. Y una vez que le das la comida, literalmente el niño dice ya no me estoy muriendo, o sea, ya estoy pleno. Y ahí es donde viene como apaga o esta coexistencia tanto del pecho malo, aniquilador, como del pecho bueno, gratificador y bondadoso. Claro, que esa parte es muy interesante en su teoría, ¿no? Porque de alguna forma, a través de ese primer objeto, el niño de cierta forma aprende, y estos aprendizajes los relaciona con esto de lo bueno, lo malo, y eso es muy interesante su teoría, porque se diferencia de la corriente biologicista, por así decirlo, ¿no? De aquella época que defendía lo esencial de los genes y todas estas cuestiones. Y que sigue estando presente en nuestro mundo actual la idea de que los genes determinan todo, ¿no? Incluso vale la pena ser como muy ir a tientas para no caer en absolutismos, por decirlo de alguna forma, porque esto que explica Melanie Klein de los objetos parciales y totales no quiere decir que en cuanto el niño cumple los 6 meses, que es más o menos la transición, 5 o 6 meses, y a partir de entonces se supone que está en la posición depresiva, donde se supone que ya podemos percibir al mundo un poco más integrado, donde a lo mejor si yo te caigo mal, de todos modos no impide que puedas percibir que pueda yo tener características positivas. Claro. Donde a lo mejor, por ejemplo, y esto tanto Klein como Ana Freud, como todos los psicoanalistas explican
y en la clínica lo llevamos a cabo. Lo primero o lo primordial permanece y predomina. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque desarrolles características psíquicas diferentes, de todos modos lo primero permanece. Y esto te lo comento porque, por ejemplo, nosotros sí seguimos en la posición esquizoparanoide, los adultos, y adultos neuróticos funcionales sanos. Claro. Por ejemplo, ¿seguro te ha pasado que algún adolescente o alguna adolescente en consulta te hablan sobre la vez que reprueban una materia? O sobre la vez que cuando declaran su amor les rechazan o les aceptan la declaración. Cuando, por ejemplo, en la escuela tú repruebas una materia, te parcializas completamente, porque a la mayoría le pasa o nos pasa. ¿Qué pasa? No importa que hayas estudiado, que te hayas esforzado, que a lo mejor la maestra o el maestro fueron no imparciales y te pusieron una calificación arbitraria. Simplemente ves tu calificación y dice que reprobaste, te parcializas y dices, no sirvo para esto. Sí, como que se va hacia los absolutos, ¿no? ¿Cómo? Se va como a los absolutos extremos, ¿no? Exactamente. Entonces, y al revés, si te fue muy bien, qué bueno, mira qué fácil es, soy muy bueno para esto. Es decir, estamos constantemente en esa posición, de todos modos esquizoparanoide. Por ejemplo, si tú le declaras tu amor a alguien, si la persona te dice que sí, la persona es la mejor. Porque te hace sentir, wow, maravillosamente, súper bien, es más, es la persona elegida. Pero si te dice que no, hay de dos sopas. O la persona pasa de ser súper buena a súper mala, como se atreve a rechazar, me está viendo cuánto lo amo, o tú te vuelves una basura. Y de todos modos te estás parcializando. O ocurren las dos. De, seguramente, como no valgo nada, como seguramente está tan asertiva y todo. Claro. Es como la reacción ante una experiencia, es la reacción ante una experiencia que conocimos en la infancia, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Es un funcionamiento que permanece. El hecho de pasar a la posición depresiva únicamente hace que uno de los dos pies que estaban parados en la posición esquizoparanoide totalizadora, simplemente damos un saltito o un pie ahora está en la posición depresiva, y se llama depresiva porque todas estas emociones que están totales, súper intensas, la posición esquizoparanoide, se regularizan, vamos a ponerlo todo. Porque de repente si nos escuchan van a pensar, estamos enfermos, estamos deprimidos. No va en ese sentido, va en el sentido de que se deprimen o disminuyen su intensidad. Entonces, cuando somos adultos o cuando tenemos más de 6 meses, porque Melanie Klein marca más o menos ese tiempo, ya el niño o el ser humano o el sujeto, como queramos llamarle, es capaz de tolerar mejor ciertas emociones como la frustración. Ok, nos frustra, pero también es cierto que integramos a esta representación total de aniquilación la posibilidad de sobrevivir a esa aniquilación. Y entonces podemos tolerar hasta como que mamá se enoje. Y ya no solo es porque solo es mala y me quiere aniquilar, es de, se enojó. Bueno, vamos a hacer algo para que se desenoje. O si algo me enoja a mí, me entristece, me hace sentir mal, por ejemplo, también puede ser que pueda yo tolerar esa situación. Vamos a pensar, por ejemplo, en un caso ya en adultos, ¿qué pasa con las personas que tienen trastorno límite? ¿No? Es muy sonado ahorita el trastorno límite, ¿por qué? Porque están un poquito más del lado de la posición esquizoparanoide. ¿Por qué? Porque viven las personas con trastorno límite, las emociones las siguen viviendo al límite, como en la posición esquizoparanoide. No es que estén poquito felices, poquito tristes, poquito enojados. Si tú, ahora te pongo de ejemplo a ti, Carlos, eres una persona al límite y hoy es tu cumpleaños y a lo mejor somos amigos, pero hoy no te he felicitado, seguramente que tú lo vives como maldito, no me quieres, exacto, o sea, es como total. Y a lo mejor no es como, se le olvidó, o tiene otras cosas que no. Es mi amigo, es más, voy a dejar de hablarle, es más, le voy a reclamar, así bloquear. Como muy, muy totalizador. Pero ¿qué pasa si al final del programa, sé que no es tu cumpleaños? Bueno, no lo sé, sinceramente, pero vamos a pensar que no lo es. Y de repente al final te digo, oye, ¿qué crees? Era sorpresa y te tengo, no sé, un regalo. Vamos a pensar, tengo a la mano y sé que te gustan los cubos Rubik, por ejemplo, ¿no? No lo sé, pero en el ejemplo sí lo sé. Y de repente dices,
pasas de que yo era el maldito desgraciado, me vas a dejar de hablar, Sí, pasas al extremo. Totalmente, ay, sí es cierto, Exacto. porque siempre haces eso, una sorpresa, jajaja, el mejor amigo y todo. Y a fin de vemos, cuentas, esa es una relación sí, objetal, así ¿no? es una relación objetal parcializada, Parcializada. parcializada. Las personas, usa el ejemplo, pero nos pasa cuando nos enamoramos, cuando nos contratan o no nos contratan en un trabajo, Claro. quedamos o no quedamos en una escuela, o incluso cuando nos regañan o nos felicitan. Y eso solemos se da vivirlo de mucho, forma total. y esto se Bueno, da mucho en parcializada. las generaciones actuales, ¿no? Yo he visto mucho esto de no me contrataron para el trabajo, hablan mal de la empresa y empiezan a generar muchas cuestiones como de hate, así en teoría, ¿no? Sí. Y algo bien E interesante en la... incluso dicen, me rechazaron. Ajá. Y también cuando hay la opción en algunas personas he visto esto de que me salí de ese trabajo frustrante, ¿no? Y se ponen a celebrar y ponen el pastel y hacen todo un alarde, Bien. ¿va? También es esa cuestión. Fíjate, algo bien interesante en esta teoría de Klein es que, bueno, para ella el ser humano vive en estado permanente de conflicto, pero este Sí. conflicto es entre pulsión de vida, ¿no? Y pulsión de muerte o de odio, por así decirlo. A lo largo del desarrollo, digamos, el sujeto deberá ir superando estas etapas, conflictos propios pues sí, de la etapa vital en la que se está viviendo. De alguna forma, tiene que forjar un equilibrio, ¿no? De interno con lo Este externo. equilibrio en realidad nunca existe. Vale la pena saber que no somos una bola de Claro, frustrados, eso sí. pero que el ser humano constantemente está buscando ese equilibrio, que constantemente estamos buscando No existe al 100, sentirnos ¿no? plenos. Exactamente. Ya Freud lo decía con su Homeostasis, ¿no? primera huella de satisfacción Ajá, y su principio del placer. claro. Y ahora Melanie Klein lo explica justamente con su teoría de relaciones objetales. Claro, se refiere más que nada como a tener un equilibrio entre lo interno, ¿no? Y esa relación externa con los objetos y sobre todo enriqueciendo a la parte consciente, el yo, ¿no? Y bueno, a la personalidad, el carácter, todo esto. Aquí nuevamente caemos en la importancia del yo como instancia psíquica, donde Claro. el yo para Melanie Klein ya existe desde el principio, pero este debe irse fortaleciendo para escindirse Ajá. o dividirse menos en épocas posteriores. Uh-huh. De tal forma que en la actualidad es verdad que puede haber situaciones que una parcialización, como cuando acabas de vivir algo muy fuerte, una pérdida muy fuerte, te parcializas Uh-huh. y todo el mundo se puede volver oscuro y malo, o vives un gran logro y todo el mundo se puede volver súper positivo, súper agradable, ¿no? Sí. Y constantemente estamos en esta realidad parcializada de todo bueno, todo malo, Uh-huh. todo gratificante, todo rechazante e incluso aniquilador, Claro. porque a veces llegamos a sentirnos así. Ahora, hay situaciones reales. Por ejemplo, ahorita lo de la franja de Gaza, la noticia de los bombarderos, pues realmente la aniquilación puede llegar en cualquier momento, en ese momento. Una persona que tenga una enfermedad terminal realmente puede morir en cualquier momento. Exacto. Es decir, no podemos desensibilizarnos. Esta teoría es para poder explicar a detalle, Uh-huh. o una de las formas que podemos entender cómo las personas a veces exageran o exageramos Uh-huh. cuando otras personas no exageran en la misma situación. Exactamente. Y ahorita que mencionas eso de la franja de Gaza entre Israel y Palestina, que es una franja, bueno, es un territorio que está como olvidado de Palestina, y las personas te preguntan, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿De los israelitas? No, pues a veces es como que declararte de un lado a otro, ¿no? Como para decir de qué parte de objeto estás, ¿no? Exactamente. De alguna Si eres forma. objeto bueno, si eres de Ajá. nosotros, o eres pecho malo de Exacto. ellos. Que hay, te digo, otras formas de explicarlo. Aquí en México lo vemos como, bueno, no en México, en el mundo, con esta parte de hombres y mujeres, Uh-huh. ¿no? Con lo de el machismo o el patriarcado, lo vemos como a lo mejor adultos o niños, que llega a vivirse también como esta parcialización. Ajá. Parcializar o percibir de forma total, solo entendiendo, conociendo una parte. Con novelas
Y nos pasa seguido como la mala, no sé si llegaste Sí. a ver la película Desencanto. Creo que se llama Desencantada. ¿Es Porque la una 2 serie o es película? es una película. Es se supone que están en un mundo de cuento de hadas de caricatura y Ah, para sí. la narrativa vienen al mundo real y se vuelven de realidad. Sí, 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 En la he la visto. 2 ocurre que es la mala, la buena, perdón, pide el deseo de tener magia nuevamente. La situación es que como ella es madrastra, y es, por eso es el ejemplo, el de la madrastra, Sí, porque sí. casi siempre las percibimos como las malas a las Sí, madrastras, sí, sí, cierto. hasta en los chistes, o sea, casi siempre la suegra, la Ajá. madrastra, ¿no? Casi siempre son así como la persona huraña, gruñona, que nos va a regañar, Ujú. ¿no? E incluso tenemos ya una expectativa de, ay, cuando conozcas a mis Sí, papás, cierto, ¿no? esa parte, ¿no? Exacto, Yo he ya la visto, expectativa de son por ejemplo, he visto, regañadores. ajá, he visto, por ejemplo, actrices, ¿no? Que se dedican a un papel de malas, como que lo toman muy, se apropian, pues, del papel. Muchas personas que las llegan a ver por fuera, las critican, piensan que tienen esas características. Algo bien Sí. interesante, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Es que los actores que interpretan a un personaje bueno, positivo, por así decirlo, como que la sociedad lo ve mal que de repente aparezca como malo, ¿no? Mira, Sí, Jackie Chan ahora está actuando de malo, ¿no? aquí bueno, pensando en Hollywood, por ejemplo, como el que actuó de Forrest Gump, se me va, Tom Hanks. de Tom Hanks o Will Smith. Cualquiera de los dos son excelentes ejemplos de que la gente los posiciona como pecho bueno, Sí, como un objeto bueno. E incluso cuando claro. llegan a tener o Shakira, pensando en cantantes, ¿no? Shakira, o una güera que acaba de venir, que no me acuerdo, que es súper famosa, cantante, Ujú. Taylor Swift. Ah, sí, Taylor. Que en general le preguntas a la persona y no es como que digan, tiene rolas buenas, rolas malas, o oye, tiene personalidad positiva y a veces no. No, es buena, ¿no? Es tan Sí, buena que si llega a cometer un error es como, no es posible. O con el propio, en situación política, el presidente actual de nuestro país, también. donde no es posible, El o Mesías, sea, ¿no? sí es Dice. posible, pero la mayoría de personas no es capaz de integrarlo como una persona con defectos y virtudes, Ajá. o que potencialmente puede tener aspectos buenos o malos. No, o es bueno nuestro Salvador Claro. y miren las cosas buenas que ha hecho, o es tan No es tan mala. malo porque el Se país la polarizan, por quiebra así por decirlo. él. Exacto, esa parcialización se manifiesta en nuestro día a día, Que inclusive, tanto hacia uno mismo como hacia ajá, el exterior. o sea, el exterior. Inclusive me hiciste acordarme de esta parte de la teoría de Carl Jung, ¿no? Que él decía que para conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer y aceptar también nuestro lado o parte oscura, ¿no? En nuestra personalidad. Sí, sí, y te digo, van muy de la mano porque difícilmente, aunque somos adultos, difícilmente vemos al mundo con, de forma integrada. O sea, de forma integrada como, es verdad, es una persona con grandes aportes, pero también es una persona que puede tener varios defectos. Casi nunca. O nos cae bien o nos cae mal. Sí, sí, eso es muy Difícilmente hay cierto. puntos medios. Y Puede eso que yo sea tu pasó, profesor, sí, perdón, eso pasó también incluso con la figura misma del padre del psicoanálisis, ¿no? sí, Que iba a los justamente. extremos, ¿no? El propio psicoanálisis, de hecho, las ciencias, si nos damos cuenta, la ciencia como conocimiento es neutral, pero los científicos no son Exacto. neutrales. Los Suelen representantes, ¿no? exactamente defender una posición siempre, una posición teórica, pero tiene que ver con una posición personal, Ujú. ¿no? Que, ok, es una teoría que sirve para entender el mundo, pero suele ir acorde a cómo me gustaría entender el mundo. Y pasa con todo mundo. Ahora, en terapia, porque lo quiero como a lo mejor aterrizar en terapia, Claro. pasa lo mismo. Con los pacientes, no sé si te ha pasado a ti, que no importa que amorosamente hayas estado 40, 50 minutos escuchando a la persona, devolviéndole, retroalimentándole o interpretándole. Lo que Interpretación. importa es que a los 40 y tantos minutos uno le dice, hay que dejarlo hasta aquí. Ujú. Y entonces uno se vuelve esa persona mala, rechazante, cómo se atreve, Sí. estoy a punto de decirle lo más importante, y me dice que lo vemos la otra.
¿no? Y es tan frustrante que, Sí, sí regresa, pero como que de repente es de cómo se atreve a cortar mi discurso justo ahora que estoy, ¿no? Y entonces vemos así de, ok, vemos cómo se da esa parcialización se puede mediar, hacia nosotros, la figura del analista, pero también hacia la propia persona que está en el diván, o en el sillón, o parada, como sea, pero que está analizándose. Sí, es muy interesante que lo que mencionas ya en la clínica, porque esas cuestiones polarizantes, ¿no? Que cómo se ve al analista, ¿no? Yo en algunos casos sí doy como un tiempo extra ya como para cerrar ¿no? la sesión, por así decirlo. Determinantemente es como para no dejarlos con una emoción ahí palpitante nada más. Sí, y que de hecho, justo, si eres lacaniano, dejamos esa emoción palpitante. O sea, la parte de escansión es así de, oye, aquí lo dejamos. Sí, y hay algo, pero hay algo curioso en la terapia lacaniana, ¿no? Que inclusive Lacan refería la cuestión del tiempo, ¿no? Decía, le decía ¿no? al paciente, el pensar en el tiempo es neurosis, ¿no? De pensar de ya es hora, casi. Exactamente. Y regresando justamente a la parte de Melanie Klein, Melanie no es candía como tal, ella sí te decía, oye, yo atiendo a los 50 minutos o a los 40, como sea. Al final cada analista, cada terapeuta establece como un tiempo de duración, pero Melanie, justo en su teoría de relaciones objetales, sus interpretaciones van a la resistencia. Va directamente sobre aquello que te causa conflicto, pero la magia de Melanie Klein es que Melanie no te cuida de, oye, a lo mejor es que tuviste un conflicto, ¿no? Es como tuviste un conflicto, mira, date cuenta. Sí. Va directo al asunto, al meollo del asunto. Pues sí, se puso bien interesante y como siempre el tiempo, ¿no? Hablando de tiempo. Sí. Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Y pues bueno, como te decía, lo más interesante a veces vienen los cortes, ¿no? Pero hablando de esta teoría de Melanie Klein, ¿no? Es que es bien interesante todo esto de cómo es nuestra relación con estos primeros objetos y cómo esa huella psíquica se vuelve a representar en la etapa adulta, ¿no? Así es. De alguna forma captamos esa realidad, ¿no? En la clínica es poder mostrar a la persona cuando percibe parcialmente su realidad. Exacto. Cuando se percibe a sí mismo o a sí misma como totalmente capaces, útiles, buenos, o cuando se percibe completamente incapaces, inútiles, cuando se perciben rechazados o rechazadas. Porque gran parte del sufrimiento que podemos acompañar en el proceso terapéutico de muchas personas tiene que ver con esa parcialización, con ese sentirse súper mal, sentirse incapaces, sentirse malas personas por incluso cosas que no decidieron hacer. Exactamente. Es que, como te mencionaba, ¿no? La mente tiene ciertas características, ¿no? Que se va hacia los extremos, por así decirlo, ¿no? Y en esa cuestión, Melanie Klein como que lo supo atisbar muy bien, ¿no? Entonces es una de las teorías que nos permite a nosotros en clínica mucho de la aplicación, sobre todo ya a casos específicos, ¿no? Y por eso menciono estos casos, porque una cosa es que te vivas como una persona capaz o incapaz algunas veces, que de hecho sería lo ideal. Otra forma de explicarlo tiene que ver con el autoestima. Por ejemplo, saber que eres una persona con características físicas agradables y otras no agradables, y que de todos modos puedes integrar esa parte de aceptación y rechazo. Que Exacto. Puedes cometer errores, por ejemplo, y que esto no implica que seas una mala persona o una persona tonta, porque también solemos inmediatamente irnos a lo parcial y decir, es que estoy todo, es que soy incapaz, o palabras más fuertes. Aquí en México tenemos palabras más intensas, claro, para describirnos o para describir a esa otra persona que puede ser una persona o tonta o una persona rechazante, como comentábamos. Fíjate que algo bien interesante que me hiciste recordar,
Es que en la época, es un ejemplo, ¿no? En la época donde estuvo esta película de 1985 de E.T., el extraterrestre, este E.T., bueno, este extraterrestre tenía ciertas, ¿cómo te diría? Arrugas, ¿no? Era medio extraño. Actualmente ese icono ya no representa mucho como que, la ternura, ¿no? Pero en ese entonces al director le preguntaron por qué, el por qué de esto, y él decía, es que la gente tiene en connotación Albert Einstein, ¿no? Y sus arrugas y eso es experiencia y se traduce como a conocimiento y bla, bla, bla. Pero estas cuestiones, ¿cómo se reflejaban en ese objeto, en ese ser, ¿no? También tienen un poco de... Algo que Melanie Klein tal vez no integraba tanto en su aporte teórico, en la clínica sí, pero en el aporte teórico no, es el contexto cultural. Y evidentemente los referentes que tenemos actualmente también nos hacen parcializarnos. Por ejemplo, regreso a esta parte, los referentes de ternura, los referentes de belleza, de bondad o de maldad. Exacto. Porque cuando tenemos a personajes malignos y vemos, por ejemplo, en las historias de Disney, feos, ¿no? personas malignas tienden a ser más mujeres, pero tienden a ser gordas y viejas. Ajá. Y Exacto. que cuando hablamos de el personaje principal, la persona buena, tiende a ser una mujer, en caso de que sea mujer, joven y flaca. Esbelta. Sí. Exacto. Inclusive, bueno, ahorita me hiciste pensar en el mismo Shrek, ¿no? Exactamente. Como esa representación de hecho, la connotación de Shrek está representando a esto. Se basaron en la figura de un luchador francés, ¿no? Que tenía ahí algunas deformaciones, que es muy, muy parecido. Entonces, sí, esas cuestiones de cómo se observa al bueno, al malo, ¿no? Retomando en la cultura ya más de imagen, ¿no? Actual. En lo que son películas de Hollywood y demás, me hace recordar mucho a este personaje de Darth Vader, ¿no? Que con la simple respiración te da una connotación, ¿no? De algo está tramando. Exactamente. Digo, para los que conocen como la historia, pueden a lo mejor tener una visión más global del personaje, pero que de todos modos representa esta gran maldad, este personaje al que hay que vencer. Exacto. Y que cuando lo trasladamos a nuestra realidad, lo solemos vivir así. A nivel familiar siempre hay personas buenas, personas malas. Hay aliados, hay enemigos. En las guerras pasa lo mismo. Exacto. Cuando estamos estudiando, trabajando, haciendo una actividad, solemos dividirnos en aceptados o rechazados. Es muy cierto. Capaces y incapaces. Entonces, en los siempre estamos especializando laborales también, ¿no? En el trabajo. Y es angustiante. Es muy angustiante. Porque todo el tiempo nos estamos, los seres humanos en general se esfuerzan en... ¿de qué lado estás, no? No, exacto, en estar en esta posición de pecho bueno, de aceptación, por ejemplo. Sí, tiene mucho que ver esa cuestión y bueno, regresando un poquito a esta teoría, sobre todo el yo, ¿no? El yo en el psicoanálisis es una parte esencial de las instancias más importantes, por así decirlo, referidas por Freud, ¿no? Entonces la obra de Melanie Klein pues es como seguidora de esta obra de Freud, pero existen aspectos que sí pueden encontrar algunas diferencias, ¿no? Lo que tú decías, de que decía Klein, a su vez que el niño ya nacía con esa cuestión del yo, ¿no? Es muy importante. Ya constituido. Y eso es muy importante e interesante, ¿no? Sobre todo en esta cuestión. Inclusive, bueno, ya las neurociencias también han hablado de esta cuestión. Incluso dicen en ciertos estudios que muchos niños ya en el estado de... Bueno, en la pancita de mamá, por así decirlo, ya reconocen de alguna forma inconsciente algunas marcas. Eso es algo que es, dijéramos, interesante, ¿no? Sí, que confirman, de hecho, esta idea de Melanie Klein de que ya hay un yo constituido, donde ya previo al nacimiento del feto, dentro del vientre materno, puede tener ciertas funciones mentales, como la capacidad de percepción,
Exacto. o la capacidad de memoria. A lo mejor no un reconocimiento como tal, Ajá. porque hay otro autor que es Piaget, donde nos explica que el funcionamiento mental antes de desarrollar el lenguaje es sensorial nada más. Ujú. Es decir, podemos percibir y puede que recordemos ese estímulo. Pero es después del nacimiento cuando podemos reconocer de una Exacto. forma así adulta de mamá, papá, calor, frío, ¿no? O sea, como entender Porque el mundo. dijéramos que en el vientre materno pues somos inconscientes, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Ahí yo incluso traería a la mesa un poquito a Skinner, porque él Ujú. tiene esta palabra que a mí me ayuda a explicar esto, que es reflejo. Exacto. Es reflejo, o sea, son funciones más reflejas, Reflejo como que hay luz inconsciente. y será por los ojos, o Ujú. como que hay un estímulo, como cuando es un recién nacido, tocas la mejilla y ¿qué hace? Gira, o sea, en Ujú. automático. Y no es porque esté buscando, ay mamá, hay comida, no, es un reflejo. Tocas Ujú. la palma de la mano del recién nacido y en automático está el reflejo de prensión, Exacto. ¿no? Donde hay función mental, pero no necesariamente son las funciones mentales que caracterizan a un ser humano ya formado. Adulto. No, no serían racionales, por así decirlo. Exactamente. El yo es una instancia que está allí existiendo, pero que en realidad la otra instancia, el ello, es total, Es es total, sí. así, su Sería dominio como total. un proto-yo, por así ¿Cómo? decirlo. ¿Cómo? Como un proto-yo, como una formación previa al yo, ¿no? Exactamente. Allí es donde podemos entender esto y cómo Melanie Klein entiende esto porque está en contacto con los niños. O sea, no es que se lo haya imaginado. Ajá, exacto. Realmente está viviendo, conviviendo y aparte ella, pues fue mamá de 3 chamacos. Ujú. Entonces, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Melita, que nació en 1904, Hans, que nació en 1906 y Eric, que nació en 1914. Entonces, tanto de forma profesional como de forma vivencial, ella logra ver qué fenómenos ocurren. O sea, logra ver el comportamiento, obviamente, de los niños y logra intentar deducir qué fenómenos mentales son los que corresponden con esa forma de Ujú. interactuar con el medio, Claro. con esa realidad. Eso es bien interesante, ¿no? En esta teoría, esa parte del yo, que Klein pues lo denomina ya directamente como un yo primitivo. Y también hace hincapié en que en el desarrollo del ser humano, al estar en contacto con pues sí, con el entorno, en la cuestión de los objetos, ¿no? De alguna forma el yo va relacionándose con el entorno y va de alguna forma, sí, aprendiendo, pero de alguna forma va configurándose, ¿no? Exacto. Ahora, cuando somos adultos, vamos a pensar que soy kleiniano, no lo soy, pero vamos a pensar que soy kleiniano. Y a lo mejor tú llegas a consulta conmigo, o si quieres yo voy a consulta contigo y tú eres el kleiniano. Al final el ejemplo es el Uh mismo. -huh, sí, sí. Y de repente yo te digo, me volví paciente, ¿eh? Y de repente yo te digo, ay, es que ya me le declaré a esta persona, ¿no? Y me dijo que no. Y es que le he vuelto a dar regalos y le he dicho que le amo y le he dicho, le he insistido y todo, todo. Y de repente tú como buen cliniano, pues puedes ir directamente a, bueno, pues tú esperas que sea como tu mamá y tú como niño berrinchudo esperas que simplemente insistiendo Uh -huh. te haga caso y te dé lo que quieras. Claro. Y de repente, está medio forzado ahorita porque es un ejemplo. Porque normalmente cuando estamos ya en consulta, obviamente tenemos los elementos porque conocemos más a profundidad El caso, ¿no? la vida de la persona y podemos como Uh -huh. mostrarle esta correspondencia. Pero parece que eres un niño pequeño que haciendo un berrinche más grande te van a hacer caso. Y de repente es así de, Uh -huh. ok, así que de changos. Sí. Donde podemos mostrarle a la persona cómo este funcionamiento infantil sí sigue presente incluso cuando somos adultos, ¿no? Donde le mostramos cómo una realidad no gratificante puede frustrar mucho y muchas veces decimos, pues claro, es mejor ver que esa persona es la mala porque de esa forma te salvas tú de sentirte un piojo, ¿no? Bueno, Uh -huh. es mi forma de decirlo, no se dice y tan que así. ahí ya entrará a su vez lo que
Anna Freud denominaba como estos mecanismos de defensa, ¿no? Sí, en el yo. Nada más que Ana es un poquito más como Freud, es que ella continúa Sí, la parte como de Freud. las ideas de su papá, donde le muestras a la persona aquello que está haciendo, aquello que su yo está intentando mediar, ya sea una exigencia cultural para ser aceptados, la parte superyoica, más la exigencia pulsional, que es el ello que mencionábamos, y el yo que intenta satisfacer a Sí, ambos, al a mismo todos. tiempo que intenta evitar que nos muramos por lo de que la deriva es peligrosa. Claro, Exacto. Y que aquí esa Melanie parte. Klein es muy amorosa, sí es muy amorosa, pero confronta. Melanie Sí, Klein confronta. sí es muy Y directa. eso es lo que a veces es así de, ay, te llega como patada al Es hígado. así como que más despacio, ¿no? Sí, esas cuestiones sí son Exacto. interesantes, ¿no? El cómo nos relacionamos con esas cuestiones, ¿no? Habrá, por ejemplo, tú mencionabas un rechazo, ¿no? De una persona hacia ti. Por ejemplo, no, me dijo que no. Pero esa persona tiene ciertas características físicas. Se suele pensar que muchas personas que tienen estas características físicas pueden rechazarme a futuro, ¿no? Y ahí justo esta línea de la transferencia. Ujú. Klein, Anna Freud, Freud, Lacan, retoman perfectamente este fenómeno de transferencia como las expectativas o Uh-huh. las vivencias que llegaste a tener se depositan en experiencias presentes. Claro, Ahí cada analista pues, tiene un estilo diferente de mostrarle a la persona lo que está ocurriendo. claro. Y bueno, también Klein habla sobre las ansiedades, ¿no? Que derivan esto de las relaciones objetales. Hay como ciertas ansiedades que se derivan, ¿no? De alguna forma van evolucionando hacia integrar el yo. Y en esta, ya mencionabas la posición esquizoparanoide y ella también habla de Sí, la posición depresiva, que es un poco más compleja, ¿no? como más integrada. En Uh-huh. el caso de la posición esquizoparanoide existe una ansiedad, que bueno que lo mencionas, persecutoria. Es Uh-huh. decir, o el Exacto. mundo es tan bueno y gratificante que todo está bien y estoy tranquilo, o el mundo es tan malo que cualquier situación puede aniquilarme. Uh-huh. O sea, no es una ansiedad de, ay, se enojó. Claro. Cuando un niño pequeño ve a un adulto que está de malas, no es de, ay, está enojado. O sea, literalmente es de, me va a matar. Uh-huh. ¿No? Como ver un tiranosaurio o ver Exacto. a un ogro. Se va a Y ese ese extremo. ogro justo se vuelve el ángel salvador o Uh-huh. la persona que te va a garantizar la supervivencia y entonces es estar completamente en calma. En esos dos, entre esas dos, digamos, posibilidades, se vive una persona en la posición esquizoparanoide, en una ansiedad persecutoria cuyo temor es ser aniquilado. O sea, es un Ajá. temor de muerte. Cuando un niño está llorando, no está llorando para hacerte enojar como adulto. Está llorando porque literalmente está sintiendo que su existencia pende de un niño. Uh-huh. Exactamente. Es darle la importancia a la psique infantil, a Sí, su realidad, ¿no? exactamente. Y, Y como, tanto para los niños como ajá, para nosotros los adultos, va a haber situaciones que nos van a desbordar ajá, y nos exacto. van a hacer sentir, bueno, no literal, de niños sí es literal, de adulto es metafóricamente, me estoy muriendo. Uh-huh. Fíjate que, bueno, ahorita me hiciste pensar en esa cuestión, en un adulto, ¿no? Ejemplo, esta cuestión de tengo a lo mejor que dar esta notificación al SAT y no puedo dormir, ¿no? Y estoy en esa cuestión Bueno, de pensando y pensando y pensando. Así es sí, como esa cuestión también de paranoide, ¿no? justo se vive al SAT como persecutorio, como que si no le hago caso me va a aniquilar o me va a mandar a la cárcel. O sea, no lo digo yo, sonará chiste, pero se vive de esa manera. Se Es vive. esta institución maligna que solo está ahí Ajá, esperando a que le des cuentas de tu dinero. Y entonces se coloca en esta posición enteramente negativa negativa. e incluso hay personas que somatizan porque saben Sí, que hoy o mañana tienen que ir al SAT o tienen que sacar se una cita ponen o tienen que sacar blancas. su firma o tienen que hacer un trámite y se vuelve así como, no Sí, quiero, no puedo, ¿no? O sea, lo peor. sí, sí, sí.
Y por eso también, eso explica también por qué hay tantos memes hacia el SAT, como que bajan esa tensión, ¿no? Exactamente. ¿Y qué le pasó al expresidente Peña Nieto, por Wow, ejemplo? ándale. Donde para la elección la mayoría lo veía como el salvador, renovador del PRI, bla, bla, bla. Y de repente ya está en la silla del poder y es el peor. Todo era su culpa. Incluso los memes decían, hace frío por culpa de Peña, Sí, tembló por culpa de Peña, ¿no? Así como todo. sí, sí, sí. Todo se aunaba en eso, ¿no? Sí. Y Y, esto simplifica el mundo. ajá, Esta teoría de relaciones objetales no es de la nada. Esta Melanie Klein nota que es una forma en que podemos simplificar las cosas, porque de esa forma si la persona es enteramente mala, solo le ponemos la etiqueta y ya, es mala, o es tonta, o es necia, o ujú, es, ¿no? Como estos personajes que normalmente nos burlamos, como la suegra, como la otra, por ejemplo, sí, que son aquellas personas que deben ser odiadas, mientras que la persona que debe ser amada, la madre, por ejemplo, exacto. abnegada, exacto, se coloca en esta Sacrificada, todas posición esas cuestiones. 100% sin mancha. Sí, son aspectos bien interesantes que ya en su momento Freud denotará que el chiste tiene una relación con lo inconsciente, ¿no? Exacto, donde podemos expresar sin tanta culpa Ujú, temas tabú o temas de los que normalmente cuando se habla recibimos una censura sí, y rechazo, evidentemente. exactamente. Pues bueno, no sé si quieras como que concluir con algo, unos 5 minutos. Pues sí, sí. Bueno, de entrada, solo como mencionar esta parte de, pues Melanie Klein, veíamos como 2 o 4, son 6 años. Ujú, Bueno, son 3 fechas en realidad. Cuando mencionabas 1922, Anna Freud era reconocida como miembro de la Sociedad Psicoanalítica Vienesa y 1922, el mismo año, Klein era reconocida como miembro de la Asociación Psicoanalítica de Berlín y posteriormente pues de Boston, ¿no? De Inglaterra. ujú, 2 años después, 1924, en el octavo Congreso de Psicoanálisis Internacional, Klein expone principios psicológicos del análisis infantil. ujú. Es decir, ahí ya abiertamente se enfoca al análisis infantil y en 1926 deja Berlín para irse a Inglaterra y es donde publica después, en el 32, su libro, bueno, no recuerdo si es libro o si solo es un artículo, pero es Psicoanálisis en niños, donde habla justamente de estas posiciones paranoide depresiva. Luego, de 1935 a 1940, es decir, 5 años, Winnicott supervisa con ella. Ujú. Sí, es bien Y interesante ya esa cuestión termina de... de consolidarse Exacto. este señor. Uh-huh. Y sobre todo es darle la importancia a ese espacio infantil, ¿no? A la escucha Sí, ahora del justo, esto paciente. fue recorrido como de fechas. Ya en la parte Ajá. de la parte clínica, los que nos dedicamos a la clínica entendemos que cuando trabajamos con adultos como tú y yo ahorita, dialogamos y Ujú, podemos poner con palabras aquello que representa nuestra realidad ujú. social, familiar, personal o interna. Pero con los niños no ocurre eso, porque aún no tienen el desarrollo o no tienen esta parte de poder nombrar Sí, las cosas de la misma forma. exactamente. Porque los niños actúan, no tienen la Claro. misma capacidad de control que un adulto y entonces así como sienten o así como piensan las cosas, las actúan. Y en ese sentido Clay aporta justo la parte de terapia de juego, Terapia de donde juego, se sí, puede es a donde iba, jugar, exacto. se puede actuar aquello que está dentro de su mente. Y entonces en el juego podemos identificar el tipo de Elementos. realidad psíquica que tiene Ujú. pues la persona que está en consulta. Sí, que les Sí, dan en terapia sí, los Playmobiles y muñequitos y demás. Y exacto. dice, este es el Normalmente malo, ¿no? tenemos eso, plastilinas, Plastilina. colores, hojas, muñecos, legos o Exacto. Playmobil Que son cuestiones como proyectivas, ¿no? repertorio básico. Ujú. ¿Cómo? Que son cuestiones proyectivas, ¿no? De la... Exactamente. Como sabemos, Klein le da mucha importancia a estos dos fenómenos, el de proyección y el de introyección. Y en el juego se proyecta Exacto. aquel contenido que está dentro de la mente de los niños. Y ahí es donde podemos dar forma, pero también devolver con palabras.
le podemos ayudar a simbolizar lo que está ocurriendo con su vida. Por ejemplo, en el juego he llegado a tener pacientes, y digo he llegado porque actualmente ya no atiendo tanto a niños, Ajá. no tanto. Sí. Por ejemplo, ¿qué tal si en el juego a lo mejor representan una batalla? En su momento fue de Transformers, pudo haber sido de Goku, pudo haber sido de, no sé cuál personaje ahorita sea como los Vengadores, por ejemplo. Claro. Y puedes ir viendo qué personaje elige y por qué. ¿Qué personaje te elige a ti? ¿Por qué? Y a lo largo de la batalla o a lo largo de la trama en el juego, ver qué ocurre. Si gana, si pierde, si huye, si dialoga, si acuerda. Y en ese sentido poder entender que esa es la forma de vincularse con sus figuras importantes, sus papás, sus primeras figuras. Y me hiciste acordar de un niño que decía que Freezer, ¿no? Decía, es el Goku malo. Exacto. Sí, que Freezer, justamente, y es como que de quien tiene la batalla más larga, creo que son 20 y tantos capítulos, solo en esa batalla con ese personaje, y obviamente una super batalla, por cierto, que nosotros conozcamos de esa realidad. O sea, obviamente si habla de videojuegos, pues sondeamos, conocemos un poco del videojuego. Ajá. Y al mismo tiempo entendemos cómo lo representa o cómo habla de eso, cómo lo simboliza, ¿no? Porque vamos a poder entender la diferencia entre lo que ocurre en el juego como tal, o en la película o en la serie, y aquello que le está depositando. Exacto. Que eso es bien interesante, ¿no? El cómo lo significa. Cómo lo significa y cómo llega a una solución o a un conflicto. Claro. Pues muy interesante este tema, ¿no? Esta autora, que es muy importante, es un pilar del psicoanálisis. Y yo aprovecho pues también para... En psicoanálisis infantil, Anna Freud y Melanie Klein son las primeras, así como son las primordiales. Claro. Yo aprovecho también para mencionar, ¿no? Mi participación en este libro que es precisamente Cuentos Infantiles. Oh, excelente. Donde se hace un psicoanálisis de un cuento en específico, ¿no? Sobre todo en la terapia infantil. Y vamos a estar regalando uno de estos, ¿no? Yo creo que la próxima semana. Excelente. Y bueno, pues te agradezco mucho el tiempo. Oye, y de todos modos, si no se regala y alguien quiere conseguirlo, claro. ¿Cuánto cuesta y dónde lo puede encontrar? Sí, claro. Este libro son ediciones Late, Lapsus de Toledo, España, que es una asociación psicoanalítica en España. Los pueden conseguir directamente, ya sea preguntando aquí en el canal o directamente con Paola Franco, que es la representante del Lapsus de Toledo, España, aquí en México. La encuentran en el Facebook simplemente así como Paola Franco, ¿no? Y con referente Late. Bueno, estos libros están dirigidos por la doctora Cristina Jarque, que es psicoanalista en España, precisamente en Toledo. Y bueno, ella dirige todas estas producciones, estas ediciones, ¿no? Que son bastante interesantes. Yo lo estoy empezando a leer. Estas lecturas son realmente atrapantes, ¿no? Cómo te va llevando esa cuestión. En mi caso, el cuento del Principito, ¿no? Ok. Entonces, bueno, estaremos regalando uno por ahí. Perfecto. Pues gracias por tu tiempo. No me queda más que despedir el podcast y pues recordándoles que pues nos sigan en las redes sociales, que compartan, den like, ¿no? Nos digan qué tema les gustaría que hablásemos, ¿no? Y pues que el psicoanálisis los acompañe. Exacto. Y que si alguien tiene alguna duda o comentario, pueden acercarse al podcast y hacer contacto ya sea contigo o conmigo para conocer más a fondo estos temas. Claro. Igual pues si quieren alguna sesión o alguna sesión privada, pues contigo allá directamente en Xochimilco, ¿verdad? Ciudad de México. Exactamente. Digamos que puede ser en Xochimilco o puede ser en La Condesa, porque atiendo en ambos lugares. O vía virtual. Actualmente tenemos esa ventaja. Claro. Bueno, yo acá de ese lado estoy en Toluca, Metepec, y me pueden encontrar como Carlos López Psicoanalista en el Facebook o en Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Excelente. Pues gracias, nos estamos viendo en la próxima emisión. Cuídate. Claro que sí.